¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo se organiza lo divino? Hoy vamos a explorar la idea de la Trinidad, el poder que se encuentra en el nombre de Jesús, y ese increíble salto de vivir bajo la ley a vivir por la gracia. Así que vamos a desglosar estas grandes ideas. Antes de arrancar, es súper importante saber de dónde viene todo esto. Nuestro análisis se basa por completo en los materiales de estudio del Instituto Bíblico Berea y el Centro Misión Encuentro. Esto nos da un marco de referencia muy claro y educativo para entender estos conceptos. Este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a ver cómo podemos siquiera intentar entender lo infinito. Luego, nos metemos de lleno en el misterio de la Trinidad. Analizaremos por qué el nombre de Jesús es tan central, cómo fue esa transición de la ley a la gracia, y al final, ¿qué significa todo esto para la forma de adorar hoy en día? Muy bien, empecemos por el principio. Antes de entrar en los detalles del qué, los materiales que estamos estudiando nos invitan a reflexionar sobre el cómo. O sea, cómo nos acercamos a ideas que, honestamente, parecen estar más allá de nuestra comprensión. Y aquí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestra mente, que tiene límites, pueda captar algo que es infinito? Parece una brecha imposible de cruzar. La pregunta es, ¿hay alguna forma de hacerlo? Bueno, la respuesta que se propone es que nuestro intelecto por sí solo no alcanza. Para ver las cosas del espíritu se necesita una perspectiva diferente. Es como si tuviéramos que ponernos unos lentes espirituales que son guiados por la inspiración del Espíritu Santo. Y esta cita es absolutamente clave para entender ese enfoque. Aquí Jesús no se presenta como un camino entre varios, sino como el único camino para llegar al Padre. Desde esta perspectiva, esto lo coloca en el centro de cualquier entendimiento espiritual. Ok, entonces, si Jesús es el camino al Padre, ¿cómo se relacionan entre ellos? Esto nos lleva directamente a uno de los conceptos más fascinantes y complejos, la Trinidad, que aquí se presenta como el diseño mismo de la naturaleza de Dios. La idea central es sorprendente. Ojo, no se trata de tres dioses, sino de tres personas distintas que, al mismo tiempo, son inseparables, forman una sola unidad divina. Cada una tiene un rol, pero actúan en una armonía que es, perfecta. Empecemos con el Padre. Se le describe como el origen de todo, la mente maestra detrás de todo el plan, el arquitecto. Es la fuente de la que fluye absolutamente todo. Y la Biblia lo apoya aquí, identificando al Padre como esa fuente original, el gran de dónde y para qué de toda la creación y de nuestra propia existencia. Ahora, el Hijo. Su papel es de verdad asombroso, hacer visible a un Dios que es invisible. Él es quien ejecuta a la perfección el plan del Padre, el que nos muestra cómo es Dios en realidad. Y fíjense bien en la fuerza de esta frase. No dice que Jesús es como una imagen. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esto nos dice que la correspondencia entre el Padre y el Hijo es total, es perfecta. Y para completar este cuadro, tenemos al Espíritu Santo. Su rol es el de ser el consolador, el que testifica sobre la obra del Hijo y, de una manera increíble, crea una conexión directa al vivir dentro de cada creyente. Esta cita lo resume de maravilla. El Espíritu viene del Padre para dar testimonio del Hijo. Así se cierra el círculo de la Trinidad. Es como una danza divina perfecta, donde cada persona apoya y glorifica a las otras. Y es que si el Padre, el Hijo y el Espíritu trabajan en una unidad tan perfecta, ¿qué nos dice eso sobre la autoridad de Jesús? El tema aquí es el poder supremo que, según estos textos, reside en su nombre. Aquí vemos un contraste fuertísimo. Por un lado, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, que se describe como un memorial para una nación específica, Israel. Pero por el otro, el nombre de Jesús, que se presenta con un alcance universal y eterno para la salvación de toda la humanidad. Y este pasaje es como la coronación de esa idea. A Jesús se le da un nombre que está por encima de cualquier otro. Un nombre que, según este texto, exige un reconocimiento universal. Su autoridad es, por lo tanto, absoluta. Pero a ver, esta autoridad suprema de Jesús no es solo un título honorífico.
provoca un cambio radical en cómo la humanidad se relaciona con Dios. Marca el paso de un sistema basado en cumplir reglas a uno basado en recibir un regalo, la gracia. La diferencia es como la noche y el día. La ley se presenta como un guía, un tutor temporal que nos llevaba de la mano hacia algo más. Era una estructura importante, sí, pero no podía dar vida. La gracia, en cambio, funciona de otra manera. Es a través de la fe, y el resultado es nada menos que ser aceptados como hijos de Dios. Para que se entienda bien esa analogía del tutor, vale la pena entender qué era un ayo o paidagogos. En la cultura griega, no era el maestro, sino más bien el guardián que llevaba al niño a la escuela, lo cuidaba y lo disciplinaba hasta que madurara. La ley, entonces, cumplió ese papel temporal hasta la llegada de la fe en Cristo. Entonces, si la relación con Dios ha cambiado de una forma tan drástica, ¿qué pasa con la manera de valorarlo? Aquí es donde todos los puntos que hemos visto se conectan de una forma impresionante. Con esta declaración se anuncia un cambio totalmente revolucionario. La verdadera adoración ya no está atada a un lugar físico, como un templo o una montaña. Se traslada al interior de la persona. Se convierte en algo espiritual y genuino. Y este es el punto culminante, la idea que lo cambia absolutamente todo. El lugar donde Dios habita ya no es un edificio de piedra. El propio creyente se convierte en el nuevo templo. Esto significa que la adoración deja de ser un evento al que se asiste y pasa a ser una experiencia de vida constante. Y todo esto que hemos explorado nos lleva a esta última pregunta, que es para reflexionar. Si el templo de Dios ahora es cada creyente, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se ve esa verdad tan increíble en el día a día, en las acciones, en los pensamientos, en las relaciones? Una idea profunda para llevarnos. Gracias por acompañarnos en este recorrido.